Mientras él gritaba, su empleada respondió algo que nunca olvidarás en medianoche. Esa noche en la oficina, el ambiente estaba cargado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Las luces parpadeaban, creando sombras grotescas que se deslizaban por las paredes. Era el último día del mes, y la tensión entre los empleados era palpable. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire frío. Era la voz de Hugo, el jefe, llena de furia y desesperación, como si lo estuvieran acorralando. «No puedo creer que me hayas traicionado», bramó, haciendo que todos se estremecieran. Afuera, la lluvia caía con fuerza, golpeando las ventanas como un tambor frenético. En ese momento, la voz de Clara, su empleada, surgió del silencio. «Y tú no sabes lo que he tenido que soportar», gritó en la penumbra. Sus ojos brillaban con una rabia encendida, como si la tormenta exterior se estuviera reflejando en su alma. Nadie se atrevió a moverse, atrapados en su propio miedo y en la revelación que acababa de estallar en la atmósfera cargada. La habitación se volvió un campo de batalla, reflejando la lucha interna de cada uno. Un susurro rebotó en las paredes, ¿qué es lo que realmente pasó entre ellos?, pensaron algunos, mientras otros simplemente se atragantaban con el terror palpable que se respiraba. Sin poder contenerse, Luis, el asistente, se asomó un poco más al centro, su corazón latía con fuerza, y un nudo en su garganta lo ahogaba. Las miradas frenéticas buscaban respuestas que no estaban listas para descubrir, pero, algo aún más inquietante se cernía sobre la oficina, un eco inconfundible que hacía retumbar no solo las paredes, sino también la conciencia de todos. Un anciano reloj en la pared marcaba la medianoche, cada campanada resonaba como un presagio. La lluvia seguía, ensordecedora, como si la naturaleza misma estuviera presenciando este enfrentamiento escandaloso. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin advertencia. Toma un segundo para comprobar que el botón rojo de abajo sigue activo. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un toque al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, con esas palabras resonando, la tensión aumentó. Clara, aún con su voz decidida, miró fijamente a Hugo y con un tono que puso los pelos de punta, dijo, «Tú no eres quien piensas que eres». La sala se heló, nadie se atrevió a respirar. ¿Qué secretos escondía la verdadera identidad de Hugo? ¿Qué había realmente pasado? La tormenta afuera rugía más fuerte mientras el misterio apenas comenzaba a desvelarse, dejando a todos ansiosos, expectantes, preguntándose, ¿hasta dónde llegarían para descubrir la verdad? El silencio que siguió a las palabras de Clara fue ensordecedor. Cada respiración se sentía como un instante prolongado, una cuerda tensa a punto de romperse. Los rostros de los empleados pasaban del terror a la incredulidad, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Las luces titilantes parecían bailar al ritmo de su ansiedad, reflejando el caos que se desataba en sus corazones. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Hugo, su voz ahora un eco de desconfianza, como un animal acorralado buscando una salida. Sus ojos, que antes ardían con furia, ahora reflejaban un miedo que pocos habían visto antes. Clara, respirando con dificultad, dio un paso hacia él, ignorando el sudor que le resbalaba por la frente. Vine aquí a descubrir la verdad, Hugo. Ya no puedo seguir encubriendo tus mentiras. El sonido de la lluvia se intensificó, haciéndose eco del creciente tumulto interno en la sala. Luis, sintiéndose como un pez en el agua, sabía que tenía que intervenir. Clara, quizás es mejor que... Pero sus palabras fueron brutales, mordidas por el soporífico clima de tensión. Clara lo miró, sus ojos destilando un coraje inquebrantable. ¿Me vas a dejar que me hunda sola en esto? Sin esperar respuesta, Clara se volvió hacia Hugo nuevamente.
Sé quién eres. Sé lo que hiciste. La revelación abrió una herida expuesta en el ambiente. Todos los presentes se sintieron sacudidos por la intensidad de sus palabras. Las piezas del rompecabezas que nunca habían encajado empezaron a relacionarse. Hugo intentó ganar tiempo. Eres solo una empleada, ¿qué esperas lograr? Su voz sonó vacía, casi patética. Pero Clara no se dejó intimidar. He estado recogiendo pruebas. Tus tratos oscuros con la competencia, tus juegos de poder. Todo, Hugo, y es hora de que asumir la culpa. Los murmullos comenzaron a crecer como un eco en una cueva. Los empleados no podían ignorar lo obvio, una batalla por el poder estaba desatándose y cada uno estaba al borde de elegir un bando. ¿Podrían confiar en un lado más que en el otro? La incertidumbre hizo que el ambiente se tornara más pesado, una sombra se proyectó en la entrada de la oficina. Era Marta, la contadora, con una expresión aterrorizada pero decidida. No puedes hacer esto, Clara. Esto es una locura, gritó, sus ojos fijos en Hugo, quien parecía más pequeño de pie, incomprensiblemente acorralado. Pero Clara no era más que una figura imponente, decidida y lista para dar la espalda a su propia vida si era necesario. Lo siento, Marta, Clara contestó con firmeza. No quiero más mentiras. Esto es por el bien de todos nosotros. Anhelaba un futuro más limpio, pero el resquemor de la traición era un ladrón que nunca entregaría sus duros secretos. La lluvia caía con una fuerza inusitada, y por un momento, el sonido se volvió el murmullo de un moribundo. Hugo, sintiendo por primera vez que se le escapaba el control, dio un paso hacia Clara, sus ojos desbordados de enojo y miedo. No tienes idea de a qué te enfrentas, dijo, y en ese instante, la lluvia se detuvo abruptamente, como si el mundo estuviera aguantando la respiración. En la noche oscura, el anciano reloj marcó la medianoche y el eco resonó por los cuerpos congelados en la oficina, todos esperando que una chispa encendiera la hoguera. Quizás deberías haberlo pensado antes, respondió Clara, levantando un documento en su mano. Pero cuando todos se preparaban para avanzar, una explosión de ruido se escuchó desde el fondo de la oficina, un ruido estruendoso que hacía retumbar las puertas. Con el corazón en un puño, se dieron cuenta de que había algo más en juego, algo oscuro que acechaba más allá de ellos, y justo cuando la realidad parecía desmoronarse, la luz se apagó, todo se sumió en la oscuridad, y un grito desgarrador se escuchó. ¿Era el grito de alguien que sucumbió a una verdad demasiado peligrosa para manejar? ¿Qué secretos saldrían de las sombras para arrastrarlos a todos hacia el abismo? La oscuridad era densa, como si 1000 sombras se hubieran apoderado de la oficina en un susurro traicionero. El eco del grito aún reverberaba en los oídos de los presentes, dejando a su paso una sensación de terror indescriptible. A través del profundo silencio, un zumbido suave comenzó a emanar de una esquina lejana, la luz de los teléfonos móviles se encendieron. Clara, temblando y con el corazón acelerado, buscaba una vía de escape. Hugo, murmuró una voz. Era Marta, que había logrado encender su linterna. Su rostro se iluminó tenuemente, revelando su miedo reflejado en un rostro pálido. ¿Qué fue eso?, preguntó, mientras intentaba contener el pánico que crecía en el aire. Silencio, resonó la voz de Hugo, quien ahora se encontraba a la defensiva, atrapado en un espacio asfixiante. Esto no es un juego. Necesitamos mantener la calma. Sus manos temblaban, pero su mirada desbordaba una rabia latente, como si la niebla oscura de la noche hubiera encendido un fuego en su interior. Clara avanzó un paso, iluminando el rostro de Hugo con su teléfono. Lo que hay en juego es mucho más grande de lo que piensas. No puedes esconderte detrás del miedo. Su voz, aunque temblorosa, resonó con determinación, el sonido de pasos rápidos rompió el silencio, haciendo que todos giraran en dirección a la entrada. Una figura delgada apareció, su cuerpo proyectando una sombra inquietante contra la luz tenue de los móviles. ¿Quién está ahí?, preguntó Luis, perdiendo por un momento su compostura. Soy yo, es Juan, respondió la figura, con la voz entrecortada.
Vengo del área de recursos humanos. Escuché el ruido, y pensé que algo estaba mal. Su expresión, ahora visible, mostraba ansiedad. La puerta de la planta baja está cerrada, y escuché murmullos. Algo no está bien. El corazón de Clara se hundió. ¿Qué murmullos? Hay alguien más aquí, ella dijo, mirando a su alrededor mientras sus compañeros intercambiaban miradas llenas de temor. Todos se sentían atrapados en un laberinto de mentiras cuyas paredes se cerraban a su alrededor. De repente, el sonido de un timbre irrumpió, seguido de un beso que resonaba como un tambor en sus mentes. La tensión se disparó de nuevo. ¿Qué fue eso? Estamos atrapados, gritó Marta. Tal vez no, murmuró Clara, apoyándose contra la pared. Si alguien está tratando de entrar, podríamos tener una oportunidad. Pero, ¿quién sería? Los murmullos comenzaron a mezclarse en un creciente coro de nerviosismo mientras Hugo, decidido a aprovechar el caos, alzó la voz. No, esto es una distracción. No podemos dejar que nuestras emociones nos dominen. Clara, tú eres la que está creando esta crisis. No tienes idea de lo que podrías desatar. Clara lo miró a los ojos, una chispa de desafío brillando en su mirada. ¿Desatar, o encubrirlo? ¿Qué diferencia hay? La verdad saldrá a la luz. Y tú lo sabes. Mientras el eco de sus palabras se perdía, las luces regresaron intempestivamente, iluminando la escena con un brillo frío e intenso que revelaba el caos que los rodeaba. Cada persona en la habitación, con ojos abiertos como platos, se dio cuenta de que no solo la oscuridad los acechaba, sino que también sus propios secretos estaban a punto de salir a la superficie. En ese momento, el sonido de un estampido seco resonó desde la entrada. Clara se giró, viendo cómo la puerta estallaba de una patada fuerte, revelando a un grupo de figuras encapuchadas. «Vienen por nosotros», gritó Luis, mientras el pánico estallaba, las figuras avanzaban, y con cada paso, el aire se sentía más pesado, como si un destino inevitable se acercara. Clara sintió como el frío de la urgencia se asentaba en su pecho. Quizás había desatado algo que no podría detener, pero en el fondo de su ser, sabía que era su única oportunidad ahora. «¡Corred!», gritó mientras la oscuridad se tragaba a aquellos que alguna vez habían sido compañeros. Porque al final de la noche, más que una verdad, era su propia vida la que estaba en juego. ¿Y si uno de ellos no escapaba, quedando atrapado en la red de verdades y mentiras que ellos mismos habían tejido? La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como agua. Las figuras encapuchadas penetraron con violencia en la oficina, sus sombras danzando contra las paredes llenas de documentos y recuerdos desgastados. Clara sintió cómo la adrenalina comenzaba a bombear a través de su cuerpo, dejando una sensación de alerta y miedo en cada rincón de su ser. «¿A dónde?», gritó, sus palabras se mezclaban con los lamentos de pánico que resonaban a su alrededor. Marta, cuya linterna emitía un parpadeo desesperado, la miró con angustia en los ojos. «Hay que esconderse». Su voz, aguda y temblorosa, casi se ahoga en el estruendo del caos. Juan, aún con la expresión preocupada, comenzó a retroceder lentamente, acercándose a un rincón oscuro de la sala. «No hay tiempo», clamó Hugo, mientras empujaba a los demás hacia la puerta de emergencias. Sin embargo, la evidente frialdad con la que actuaba despertaba más dudas que confianza. Cada palabra parecía un intento de mantener el control en un lugar donde no había respuesta ni salida. Clara parpadeó, mirando a su alrededor en busca de una salida, cuando la voz de uno de los encapuchados llegó clara y distinta, atravesando la niebla de su pánico. «No se esconde la verdad, solo se aplaza», resonó como un eco oscuro. Era un tono que conocía, pero que nunca había querido enfrentar. Se trataba de Samuel, su exjefe, alguien que siempre había estado un paso por delante, ocultando secretos en un juego de poder donde muchos habían caído. «¿Samuel? ¿Eres tú?», gritó, sus palabras saliendo de su boca como un rayo en medio de la tormenta. No podía creer que su nombre estuviera salpicado en esta locura. «Cierra la boca»,
gruñó una de las figuras, lanzando un objeto al suelo que resonó como una bomba, haciendo que todos se cubrieran como si el techo fuera a caerles encima. La tensión en la habitación amplificaba el miedo político y personal que llevaban cada uno de ellos, dejando a su paso una sensación de inevitable traición. Una multitud de murmullos se desató, sumando más confusión al ambiente. La verdad traerá el caos, susurró alguien del grupo, provocado un escalofrío en el aire. Clara recordó las semanas anteriores, cuando sus compañeros estaban cada vez más nerviosos debido a rumores de despidos y recortes. Lo que saben puede ser letal, soltó Marta, asustada pero llena de determinación. ¿Qué nos están ocultando? ¿Qué más está en juego aquí? Mientras la inquietud crecía y los encapuchados se movían con una gracia mortal, Clara vio una imagen en la mente que la paralizó. Donde la mayoría veían sombras, ella comenzó a distinguir un rostro elevado de rencor. Era su exjefa, Miranda. Ella había ido más allá por mantener su posición y, en sus ansias de poder, había traído a toda su red de secretos. Esto no es solo sobre nosotros, respondió Clara, con la voz más firme de lo que se sentía. Tal vez esta oficina guarda más secretos de los que imaginamos. Tal vez la pregunta es, ¿cuál es el precio de la verdad? Las figuras encapuchadas detuvieron su avance. Se giraron, sorprendidos por el desafío que resonaba en su voz. Era como si un desvínculo, una fractura en la realidad hubiera surgido entre ellos, revelando no solo la lucha de lo físico, sino una guerra de voluntades. Con el aire tenso y la incertidumbre llenando la habitación, un nuevo golpe sacudió la puerta principal, haciéndola temblar al borde de romperse. «Están aquí por algún motivo», gritó Juan, lo que reveló un chispazo de conocimiento compartido, pero el tiempo se les escapaba. La verdad estaba cerca, pero el desastre los acechaba. Clara sabía que debía tomar una decisión crucial. Si no actuamos ahora, podríamos perder una oportunidad que no volverá, exclamó, girando hacia sus compañeros. No somos solo trabajadores en una oficina, somos una familia en esta mentira. Mientras el eco de sus palabras resonaba, la mirada de algunos empezó a cambiar. La historia de cada uno de ellos estaba entrelazada de formas que ni siquiera se habían imaginado. El clima se sentía diferente, como si estuvieran formular una última pregunta. Una última esperanza antes de que todo se desmoronara. Sin embargo, la puerta continuaba estremeciéndose, y los enmascarados parecían agazaparse como leones hambrientos. En ese instante, Clara enfrentó a sus compañeros, ahora más decididos que nunca. ¿Estamos dispuestos a luchar por nuestra verdad o quedaremos atrapados en este juego? Pero justo cuando la decisión parecía al alcance, una risa burlona emergió de las sombras, llenando la habitación con un pálido reflejo de lo que estaba por venir. La verdad siempre tendrá su precio, Clara, dijo la voz conocida, y lo único que quedó claro fue que la batalla apenas comenzaba. ¿Y quién de ellos pagaría el costo más alto? La puerta se partió bajo la presión de un empujón y los encapuchados se precipitaron al interior, garras de acero que parecían devorar la luz. Clara sintió como si el aire se congelara a su alrededor, un grito ahogado atrapado en su garganta. Los rostros ocultos lanzaban miradas intensas, llenas de una furia desatada, como si cada uno de ellos custodiara un secreto que podía cambiarlo todo. «No se muevan», ordenó Samuel, su voz resonando con un poder que obligaba a los presentes a detenerse. Aunque sus palabras pretendían ser una advertencia, el clima de la oficina se tornaba cada vez más eléctrico. Clara buscó el apoyo cálido de Juan, pero al mirar a su alrededor comprendió que todos compartían el mismo terror. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó Marta, su voz temblorosa traicionando la valentía que intentaba demostrar. Clara podía ver el brillo en sus ojos, un destello de desafío que necesitaban aferrarse. Samuel se acercó, despojándose de la capucha, revelando un rostro que parecía más familiar que amenazador, pero el rencor se desbordaba de él. «He ido demasiado lejos para perderlo todo», respondió, la veneno de sus palabras resonando en la habitación. «Y tú, Clara, has tenido el valor de enfrentarme, pero eso solo te ha llevado a un callejón sin salida». Las miradas de los encapuchados se clavaron en Clara con intensidad.
Cada segundo que pasaba se convertía en un peso insoportable, como si el tiempo se detuviera y la verdad los ahogara. Los secretos que guardamos, continuó Samuel, pueden ser la agonía que los libere o la carga que los destruya. ¿Qué sabemos? Dínoslo. Gritó Juan, alzando la voz como un auténtico retador. Clara lo observó, sintiendo que su corazón latía con fuerza, un ritmo frenético que parecía compartir con todos. Imágenes de todo lo que habían construido en esa oficina, junto a sus compañeros, desfilaban por su mente. Por un instante, pensó que todo podía desmoronarse. Lo que saben puede hacerles daño, dijo uno de los enmascarados desde el fondo, su voz asombrosamente serena a pesar del caos. No es solo un trabajo. Es una guerra. Y todo está a punto de explotar. ¿De qué guerra hablas? Preguntó Marta, con la pena por su propia curiosidad dibujándose en su voz. Clara se sintió atrapada, una parte de ella sabía que indagar más solo la dirigiría a un abismo oscuro. De la guerra por el poder, por mantener la verdad sumergida, dijo uno de los otros encapuchados, su tono burlón revelando un cruel sentido de placer ante el sufrimiento ajeno. Desde que descubrimos las trapacerías de Miranda, todo ha cambiado. No se puede jugar con los secretos, son una bomba de tiempo, era cierto. Todo lo que habían ignorado, los murmullos furtivos en la oficina, los despidos, el miedo entre los pasillos, todo se hacía evidente ahora. Clara sintió como si una sombra aterradora se extendiera sobre ellos. No somos los únicos que sabemos, se atrevió a murmurar. Y si nos unimos, de repente, los encapuchados se rieron en un coro frío y amenazador. ¿Ustedes? ¿Unirse a la verdad? Dijo Samuel con cinismo, sus ojos brillando. Debo recordarte que las traiciones no se perdonan. Y la información que tienen en sus manos, no perderán la oportunidad de apagarla. Clara lanzó una mirada a sus compañeros. Podía ver la pregunta en sus rostros, ¿pueden salvarse de esto? Pero la risa de Samuel se hizo más fuerte, resonando en sus oídos, llenando el espacio con un eco escalofriante. De pronto, el sonido de la puerta principal, que aún crujía bajo la presión, se volvió más violento. Los rostros se giraron hacia ella. Se acerca más de nosotros, gritó Juan, mientras un temor sincero invadía la habitación, justo cuando Clara pensaba que el terror no podía intensificarse más, un grito desgarrador resonó en el pasillo. El sonido era inconfundible, y sus corazones se detuvieron. Clara sintió que el frío recorría su espina dorsal. Es Miranda. Soltó entre dientes. La verdad venía en camino, llevada por el eco desesperado de alguien que supo que no sería capaz de escapar de su propia red. ¿Quién se atreve a desafiarla en su propia trampa? Dijo uno de los encapuchados, sus ojos resplandeciendo con curiosidad y avaricia. En ese momento, Clara comprendió que estaban en la línea del fuego, que todo había tomado un giro letal, el pasado claramente había regresado y con ello, todas las cartas estaban sobre la mesa. Y para Clara, solo quedaba una pregunta que giraba en su mente, ¿qué precio tendría que pagar para desenmascarar la verdad y salvar a los que amaba? Mientras el grito resonaba en el aire, se dio cuenta de que, fuera lo que fuera que sucediera, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambiaría para siempre. ¿Podrían lograr unirse y luchar por su verdad? Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El grito desgarrador de Miranda se había cortado abruptamente, como si alguien le hubiera cerrado la garganta. Un silencio tenso envolvió la oficina, y los encapuchados intercambiaron miradas, cada una cargada de incertidumbre. Era una oración silenciosa en un templo de caos. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Marta, su voz quebrada por el miedo. Los ojos de todos se centraron en Clara, como si ella tuviera la clave para abrir esa pesada puerta de miedo y dudas. Una sombra oscura fluyó por el umbral de la puerta. Miranda, con su rostro desencajado, apareció en el marco, su mirada desorbitada, como si el pánico se hubiera apoderado de ella. No. No pueden estar aquí. Gritó, intentando retroceder, pero el espacio se convirtió en una prisión psicológica. Parada ahí,
Miranda. Es hora de que enfrentemos la verdad, dijo Samuel, su tono amenazador casi cadencioso, como si disfrutara del juego. La risa burlona salió de algunos encapuchados, mientras Clara sentía que su mente luchaba para dar sentido a la escena. Miranda, visible en su vulnerabilidad, titubeó y luego se volvió hacia sus empleados, el miedo reflejado en sus ojos. No les debe nada, aléjense de ellos. Imploró con una súplica que la hacía parecer completamente diferente a la figura autoritaria que habían conocido. ¿Y tú qué crees, Miranda? Que esto se resolverá solo porque lo deseas, gritó Juan, su voz una mezcla de indignación y terror. Están aquí porque conocen los secretos. Porque tú has mentido. La tensión creció, como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de estallar. Clara sentía el sudor frío en sus manos. Era el momento de actuar, de tomar una decisión que cambiaría todo. No podemos quedarnos aquí parados, dijo, su voz resonando con una firmeza inesperada. Si no nos unimos nosotros, caeremos uno a uno. No debemos olvidar quiénes somos. Un murmullo de aprobación recorrió a sus compañeros, y Clara se sintió alivianada ante la idea de la unión. Pero era difícil mantener la esperanza cuando el peligro acechaba con ojos acérrimos. Samuel hizo un gesto con la mano, y el encapuchado que había hablado antes se adelantó, sus pasos seguros y decididos. La información es poder, y la verdad no se puede ocultar para siempre. Pero está en sus manos decidir qué hacer con ella. Están con ella, o contra ella. El ambiente se transformó en un espacio polvoriento de decisiones. Clara miró a sus amigos, a ese grupo al que había dedicado tantos momentos. Las ansias por saber la verdad podían destruirlos, o unirlos más allá de los muros del miedo. ¿Qué tal si nos damos la oportunidad? Decidió Clara con valentía oculta en su voz. Podemos enfrentar la oscuridad juntos, o dejarnos atrapar. Los secretos de Miranda y de todos nosotros pueden ser el principio de algo nuevo. Samuel sonrió de una manera que le erizó la piel. Es interesante, pero el tiempo se agota, y no creo que tengas el lujo de decidirlo todo. Miranda está atrapada, y el resto de ustedes lo estarán pronto si no actúan. En ese instante, un crujido sonó detrás de ellos. Las luces comenzaron a parpadear, y un estremecimiento recorrió la oficina. ¿Era solo su mente jugando trucos, o realmente los estaban atrapando? La urgencia crecía. Clara, lo que tú propongas, estoy contigo, dijo Juan, su voz firme aunque temblorosa, y ella sintió que su corazón revivía. Era un momento fundamental. También yo, murmuró Marta, y pronto uno a uno, los rostros comenzaron a levitar hacia esa verdad compartida. ¿Y si les digo que el tiempo no es solo un lujo, sino una condena? Inquirió el encapuchado, sus palabras llenas de malicia. Porque pueden estar seguros de que la verdad no tardará en aparecer. Y lo que revelará podría ser la caída de muchos. Las puertas crujieron, resonando en un eco aterrador que anunciaba otra llegada. El sudor resbalaba por la frente de Clara mientras su mente se llenaba de preguntas. Como si el mundo se desplomara a su alrededor, la verdadera batalla apenas comenzaba, y el tiempo se les escapaba como arena entre los dedos. Clara. Ella miró a los encapuchados, al grito de Miranda y al mundo que amenazaba con tragarlos. Sombras de destino se acumulaban. ¿Estamos listos para dar ese paso? El eco de una respuesta, de un reclamo a la verdad, retumbó en su mente. Y mientras una niebla oscura se acercaba a ellos, Clara se preguntó, ¿qué tan lejos llegarían para descubrir lo que realmente significaba enfrentar la verdad? La tensión se cortó en la habitación como una cuerda a punto de estirarse hasta romperse. Clara, aún con el eco del desafío resonando en sus oídos, tomó un paso adelante. Si hay algo que tengamos que saber, es el momento de hacerlo, afirmó, y en su voz había una chispa que iluminó la oscuridad opresiva. Los encapuchados se miraron entre sí, y el silencio se volvió casi insoportable. Algo en el aire palpitaba, Clara pudo sentirlo en la piel, como si la habitación entera estuviera reteniendo la respiración. Samuel se acercó un poco más a Miranda,
que estaba pálida como un papel. ¿Qué secretos guardas, Miranda? ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llevar a tu gente antes de admitir la verdad? Con cada palabra de Samuel, el temor se hacía más presente en la mirada de los otros. Pero Clara, empujada por un instinto desbordante de protección, no podía permitir que Miranda cayera sola. Escuchen todos. Si vamos a descubrir la verdad, lo haremos juntos. No dejaré que nadie se quede atrás, gritó, su corazón latiendo como una tambora en su pecho. ¿Y si lo que descubrirás es lo peor que has imaginado? Preguntó uno de los encapuchados, su voz como un cuchillo afilado. Saber la verdad podría ser más doloroso que ignorarla. Lo prefiero. Prefiero enfrentar el dolor a vivir en la mentira, respondió Clara, con una determinación que sorprendió incluso a sus propios compañeros. Cada rostro en la habitación reflejaba una tormenta interna, la lucha entre la curiosidad insaciable y el miedo paralizante. De repente, un sonido ensordecedor rompió la calma. Una explosión provenía del pasillo, y el ruido atrajo la atención de todos. Las luces titilaron nuevamente, brillando con una intensidad inusual, y la habitación pareció alimentarse de la incertidumbre que emanaban. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras el eco de la explosión resonaba cada vez más fuerte. «Debemos salir de aquí», gritó Juan, pero algo en su voz sonó perdido. «No podemos quedarnos esperando que nos encuentren». «¿Y a dónde vamos?» «Las puertas están selladas», contestó Marta, con la voz temblorosa. «Estamos completamente atrapados». Samuel, aprovechando el giro del caos, mostró una sonrisa mordaz. Podrían haber tenido la oportunidad de evitar esto, pero ahora deberán enfrentar las consecuencias. Los encapuchados comenzaron a avanzar, sus movimientos orquestados como sombras danzantes que cercaban a su presa. Clara, sintiendo que su aliento se aceleraba, miró a sus compañeros con intensidad. «No nos dejaremos vencer. Lucharemos, cueste lo que cueste». Justo cuando esperaba una respuesta, la niebla grisácea que había entrado por las puertas empezó a girar a su alrededor, atrayendo las miradas de todos. Lo que parecía ser un simple fenómeno se transformó en una barrera tangible, casi como si los estuviera consumiendo. Las voces de sus compañeros comenzaron a mezclarse con el murmullo de la niebla, ahogando las súplicas de ayuda. Un repentino destello de luz iluminó sus rostros, y justo en ese instante, Clara vio algo. Una figura humana al fondo, en el umbral de la puerta, era una de sus compañeras que había estado desaparecida durante semanas. «¡Auxilio! Clara, ayúdame!», gritó, la desesperación en sus ojos intensificando la angustia que todos sentían. Sin pensarlo dos veces, Clara se lanzó hacia el grito, su cuerpo guiado por una fuerza incontrolable. El pánico y el deseo de rescatar a su amiga se transformaron en un torbellino en su mente. Podía escuchar a sus compañeros detrás, pero su enfoque estaba únicamente en esa figura. La nube ahora rodeaba a Clara, los murmullos se tornaban más angustiosos y el aire se espesó. «No, no, no», chilló, el terror contagioso llenando la habitación. El tiempo se estiró, como si cada segundo fuera una eternidad, mientras ella se acercaba a la figura, pero justo cuando estaba a punto de tocarla, la niebla tomó forma, transformándose en un rostro conocido, el de Miranda. «¿Por qué has venido aquí? No puedes hacerlo», gritó con desesperación. Clara se detuvo. En seco, sus ojos entrecerrados. «¿Por qué? ¿Qué me estás ocultando, Miranda? Explícame». Y antes de que pudiera recibir una respuesta, la puerta más lejana se abrió de golpe, una nueva distancia prometiendo revelaciones y peligros aún mayores. La única salida era avanzar, pero la decisión estaba teñida de misterio y peligro. «¿Podremos salir de esto, Clara?», murmuró Marta al borde del pánico, mientras la figura de su compañera se desvanecía en la niebla. Era el momento decisivo. ¿Qué pasaría si la verdad era aún más aterradora de lo que imaginaban? En la puerta abierta, un nuevo grito resonó.
Clara sintió que el peso de la verdad estaba a un paso de ser revelado, y la pregunta floreció dentro de ella como un grito pasado. ¿Estamos listos para enfrentar la oscuridad ahora? Mientras un nuevo terror acechaba en la siguiente esquina, los latidos de sus corazones se unieron en un clamor que llenaba la sala. Clara miró a la puerta abierta, y el aire se volvió helado. La figura en el umbral no era la única, habían más sombras que emergían de lo desconocido, como espectros arrastrándose desde lo profundo. Los gritos se agolpaban en su garganta. ¿Quiénes son?, preguntó, el eco de su voz tembloroso resonando en la penumbra. A medida que la niebla se disolvía, las formas se definían más. Eran más compañeros, aquellos que habían desaparecido, y su presencia era como una marca de advertencia. Sus rostros mostraban miedo, pero también desconfianza. No debemos dejar que entren, murmuró una voz desgarrada. Pero antes de que Clara pudiera comprender, la niebla se disipó, revelando una salida que parecía un laberinto. ¿Debemos ir hacia ellos?, cuestionó Marta, mirando con desesperación a su alrededor. No se puede confiar. No podemos permitir que lo que sea que esté afuera entre aquí. ¿Qué opción tenemos?, retrucó Samuel, la tensión en su voz casi palpable. Estamos atrapados. Y ellos probablemente saben lo que está sucediendo. Cada uno de ellos recordaba las historias que habían escuchado, relatos de traiciones, de aquellos que una vez estuvieron de su lado y ahora eran parte del enemigo. El aire estaba cargado con un hilo de traición, cada cual retrocedía mientras el peso de las decisiones anidaba su mente. Clara volvió la mirada a la puerta, donde las sombras estaban tratando de avanzar. No tengo miedo de lo que están haciendo. Aunque haya otros, si son de los nuestros, tienen que saber lo que está en juego, dijo, su voz incrementando en determinación. De repente, uno de los encapuchados hizo un movimiento rápido, y los murmullos aumentaron. «Detén esa locura. No sabes lo que estás pidiendo», gritó uno de ellos, pero la expresión de Clara se endureció. «Lo sé. Y no voy a permitir que otro sea víctima de esta mentira», exclamó, mirando intensamente a Miranda. «Tú tienes que ser sincera, explícame todo ahora. Este es el momento». La niebla remanescente giró, volviéndose un torbellino a su alrededor. De pronto, un tronar resonó, estremeciendo las paredes. Fue como si la misma habitación estuviera enojada con su decisión. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, como una advertencia, pero en su pecho ardía la necesidad de verdad. «Si te abres, entonces estamos todos expuestos», se atrevió a decir otro de los encapuchados, y su tono era hiriente, como una lengua de fuego. «¿Qué pasto ardiente vas a correr si todo se desata?». Las luces comenzaron a parpadear más intensamente, y un viento helado barría los rostros de todos. Clara se giró para enfrentar a sus amigos, cada mirada le decía que había un dilema. Una batalla interna podía decidir su suerte, rebelarse o seguir en la penumbra. Es nuestro momento. Lo que sea que escondamos, debemos enfrentarlo unidos. No dejaremos que el miedo nos consuma. Clara rugió, y al sonido de su voz, se escucharon más gritos provenientes de la puerta. Algo estaba sucediendo allí, algo terrible. Mientras todos intercambiaban miradas llenas de incertidumbre, el sonido de pasos resonó detrás de la puerta, una multitud de ecos se acumulaba. Clara logró distinguir una voz familiar entre la multitud, rasgada por el terror. «Ayúdenme. No puedo». «No, no, no», gritó Clara, mientras la imagen de su amiga tambaleaba en su mente. «Debemos salvarla». Indecisos, los otros se asomaron hacia la puerta, y de repente, una figura barrió a través del umbral, como una sombra que salía del fuego. La habitación se llenó de un grito ensordecedor que ahogó cualquier pensamiento. Clara no sabía si lo que veían era la salvación o la condena. La figura vestía una capa completamente negra, con un rostro cubierto por una máscara oscura. «Han llegado a su fin», resonó su voz, potente, echándola hacia atrás. «¿Quién eres?», inquirió Clara, gritando para superar la penumbra. «Soy quien tiene las respuestas que temían conocer».
La figura se acercó lentamente. ¿Están listos para este viaje? La habitación palpitó con un silencio denso, y el futuro se congeló. En el aire. La elección que tendrían que tomar era inimaginable y aterradora, pero las respuestas podrían cambiarlo todo mientras la figura avanzaba con la promesa de revelaciones ocultas. Clara sintió que la verdad podría estar más cerca de lo que había imaginado. Pero, ¿a qué costo? La tensión aumentó, una sombra oscura acechaba en la esquina de su mente. Todo lo que había creído, sus amistades, sus decisiones, estaban en riesgo, y la pregunta se desató: ¿qué tan lejos llegarías por la verdad? La figura se detuvo a pocos pasos de Clara, sus ojos ocultos tras la máscara oscura parecían perforar la neblina que envolvía el ambiente. Había tanta intensidad en el aire que se podía casi tocar, como una electricidad persistente justo antes de una tormenta. Respuestas, repitió Clara, su mente zumbando con dudas. Los rostros de sus amigos atrás mostraban una mezcla de ansiedad y escepticismo. ¿Respuestas a qué? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque quien no se atreve a dudar, no merece la verdad, respondió la figura, su voz rasposa reverberando dentro de la habitación como un eco infernal. Ustedes han estado buscando, pero lo que encontrarán no es lo que ustedes creen. No habrá salvación si persisten en las mentiras que han tejido entre ustedes mismos. La afirmación le dio un giro doloroso al estómago de Clara. Los secretos, las traiciones, todo lo que habían mantenido en silencio ahora parecía estar al borde de estallar. ¿Qué sabes de nosotros?, demandó Clara, su voz firme pero con un hilo de desesperación. La figura se inclinó hacia adelante, y el aire helado pareció envolverlos a todos, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Sé más de lo que imaginas. Sé de los pactos que han hecho, de los errores que los han traído hasta aquí. Cada uno de ustedes carga con un peso que no pueden permitir cargar solos. Pero yo puedo ayudarles si se atreven a aceptar la verdad. Marta dio un paso adelante, su voz temblando. ¿Y si la verdad es peor que la mentira? ¿Y si nos lleva a un destino oscuro? Florencia, su colega, tembló en la esquina, sus ojos llenos de lágrimas. Necesitan hacer una elección, dijo la figura, alzando una mano enguantada. Una opción entre seguir en la oscuridad o enfrentarse a lo que siempre han temido. Todo lo que han conocido los ha conducido hasta aquí, y el verdadero reto ya ha comenzado. Clara intercambió miradas con Samuel y los demás. Cada uno cargaba historias no contadas, secretos enterrados a fondo. Guardarles sería una prisión, pero revelarlas eso podría devastar cualquier lazo que aún compartían. ¿Y qué pasa si uno de nosotros no quiere aceptar la verdad?, murmuró Samuel, su voz apenas un hilo. La figura se enderezó, la atmósfera comenzó a volver a la normalidad, como si todo acabara de inhalar tras la tensión. Ni un momento después de rechazar la verdad será igual. La elección será dolorosa. Ustedes lo saben. Pero atento, el tiempo se agota. Si no abren esa puerta que lleva a la verdad, pueden perderlo todo. Cada lágrima, cada grito, toda esperanza se perderá en el olvido. Un grito rompió la tensión, resonando desde la puerta, y Clara se giró impulsivamente. La figura negra soltó una risa baja y temible. La siguiente vez que escuchen ese grito, serán capaces de saber si proviene de un enemigo o de un ser querido. Su decisión es suya. Antes de que Clara pudiera reaccionar, las paredes comenzaron a vibrar. La habitación se sacudía como un barco a la deriva, y de pronto, los rostros de sus amigos se torcieron, llenos de miedo. ¿Qué está pasando?, gritó Florencia, mientras el suelo se fragmentaba en rajaduras luminosas. La figura retrocedió hacia la penumbra, dejando solo un eco de su risa mientras el caos estallaba a su alrededor. La verdad no espera a nadie, resonó su voz, ahora distante. Clara sintió que su corazón latía desbocado. Tenemos que salir. Ahora. Sin pensar, empujó a los demás hacia la puerta, pero algo la detuvo.
Una fuerza invisible parecía estar desatándose, una energía oscura que les impedía avanzar, mientras el pánico reinaba entre ellos, un único pensamiento brillaba como una antorcha en la oscuridad. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo desconocido, a cualquier precio, o sería demasiado tarde? El tiempo se aguzaba como una cuerda tensa, y cada segundo importaba. ¿Aceptarían la verdad, o se quedarían atrapados en la oscuridad de sus propios secretos para siempre? Clara sintió la presión del momento, y un nuevo grito desgarrador se alzó del umbral. Entonces, antes de que pudieran hacer cualquier movimiento, las luces se apagaron repentinamente. ¿Qué les depararía la oscuridad? Clara estaba a punto de descubrirlo. La oscuridad se sintió como un abrazo helado y asfixiante. Clara sintió su corazón latir con fuerza, como un tambor anunciando el final de un enfrentamiento que no estaba lista para perder. El eco de los gritos resonaba en su mente, llevándola a preguntarse si algún día verían la luz nuevamente. De repente, la luz regresó, pero no la calidez esperada. Había algo trémulo en la sala, las sombras habían tomado formas extrañas, deformadas por el terror que las envolvía. La figura que antes había amenazado con sus palabras continuaba proyectando su influencia, y Clara supo que la verdad estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. ¿Por qué no se atreven a dar un paso hacia adelante?, cuestionó la figura enmascarada, su risa resonando en la sala como si disfrutara del caos creado. Los ojos de Samuel, llenos de determinación, se encontraron con los de Clara. Ella supo que los secretos que mantenían a flote la oficina estaban listos para salir a la superficie. Si no elegimos ahora, podríamos perderlo todo, susurró Marta, su voz temblorosa pero firme. Un murmullo en el grupo dio paso a un consenso silencioso, tenían que enfrentar sus miedos. Clara se giró hacia los demás, tomando la voz de líder. Lo hacemos juntos. No importa lo que descubramos, enfrentaremos la verdad como una familia, afirmó, y un poderoso sentido de unidad comenzó a alzarse. Cada uno de ellos, aún temerosos, sintió la levedad al aceptar lo inevitable, un camino a la luz o perdición. Si la lealtad existe, será ahora, declaró Juan. Y con eso, Clara sintió que el destino de todos estaba en sus manos. La figura encapuchada observó, como si disfrutara el drama que se despegaba. Muy bien, entonces, el cielo aguarda la revelación, dijo con un tono de diversión. Las luces comenzaron a fluctuar una vez más. ¿Qué esperáis?, retó la figura. Clara extendió su mano hacia sus compañeros, y juntos caminaron hacia el centro de la habitación, como un solo ente enfrentando a la tormenta. La figura se acercó, acercando su rostro hacia la verdad que se avecinaba. Están listos para ya no temer a sus demonios. Dediquen un segundo a reflexionar. Un ruido intenso retumbó, y unas puertas que parecían selladas desde hacía tiempo se abrieron de golpe, revelando un pasillo oscuro lleno de ecos, una dimensión donde sus miedos dormían plácidamente. Sin pensarlo, comenzaron a avanzar. ¿Qué caminos nos llevarán a la verdad? Clara se preguntó, pero no había tiempo para dudar. Lo que los esperaba ya estaba aquí, el pasillo parecía interminable. Cada paso resonaba, revelando murales de secretos compartidos y traiciones ocultas. El sudor resbalaba por sus frentes, pero se aferraban mutuamente. La misión era clara, encontrar respuestas o morir en el intento. La figura rió suavemente desde atrás, como un consejo velado. La verdad se revelará, pero mustia como una sombra. Ustedes han traído sus errores y las decisiones tomadas. Hagan la elección que definirán sus vidas. Al llegar al final del pasillo, vieron una luz brillante. Clara pudo distinguir el rostro de Miranda en una proyección holográfica, ansiosa y temerosa. Lo siento por lo que he puesto en peligro, confesó. No sabía cómo lidiar con ello, el acuerdo, las mentiras. Los recuerdos comenzaron a llegar, cada pacto, cada desencuentro retumbaba en su mente. Claramente esa noche, las verdades no eran algo que podían ignorar. La pregunta se hizo abrirse entre ellos, ¿estamos listos para enfrentarlo todo? Clara sintió que su pecho se apretaba.
Puede que nunca seamos los mismos, ella murmuró, pero ahora entendía que no había otra opción. Una imagen de la esperanza cruzó su mente y volvió a ser firme. Esto es por nosotros. Debemos luchar por lo que realmente somos, la figura enmascarada sonrió. Entonces, es hora de la revelación. Con un giro de su mano, las luces comenzaron a centellear, las sombras se movieron. La verdad tomaría forma, y lo que una vez fue un refugio se convertiría en un campo de batalla. Hugo, ven aquí, gritó Clara, y él se acercó. Afectado por la revelación. Es el momento de revelar todo lo que ocultaste, por fin podremos liberarnos. Desnudarse de secretos nunca fue fácil, pero eso era lo que el grupo eligió. La revelación de los engaños en la forma de una historia conectaría sus lazos y, aun ante el dolor, generaría curación. Clara se giró a sus compañeros, se sintieron más fuertes unidos en mi crisis. No temo lo que venga. He elegido la verdad, afirmó Clara, y mientras un rayo de luz iluminaba la sala, la figura y los enmascarados desaparecieron en la oscuridad. La verdad apenas comenzaba, pero tenía un poder que finalmente los liberaría, y así, lo que había empezado como un grito de desespero en la oscuridad de la noche se convertiría en un canto de unión, donde cada gran dolor daba paso a esa verdad liberadora que, aunque dolorosa, encaminaba sus pasos hacia un nuevo amanecer. Ahora, el futuro estaba en sus manos. ¿Y tú, quiénes eres en esta historia de sombras y luz? Si quieres seguir descubriendo cómo la verdad puede transformar vidas, suscríbete ahora mismo. No te pierdas las próximas historias que traigo para ti. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este desenlace. Y comparte con 5 amigos que necesiten escuchar esta historia de lucha y esperanza. Vamos, no esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad.